tal amigos de Energía MX? Hoy tenemos el placer de recibir a Marcelo Carugo, vicepresidente global de refinación y química de Emerson Automation Solutions, quien nos va a compartir su visión experta sobre esta importante industria. Empezando el 2021, tras un año tan retador en el mundo, ¿podrías contarnos cuál fue tu experiencia a lo largo de 2020 y qué observaste en la industria de la refinación? Por supuesto, un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, desde ya muchas gracias por la invitación de Global Energy para poder transmitir la visión de Emerson y lo que en particular refiere a mí en el mercado de downstream, ¿no? Siempre un placer hablar con ustedes. El 2020 ha sido un año muy difícil, ¿no? Con la pandemia y con todo lo que esto trajo aparejado. Dentro del mercado de refinación, la demanda de combustible se vio fuertemente retraída, con valores de 30-40% en gasolinas, quizás en diésel un poco más. Y definitivamente en lo que es gasolinas de aviación, hasta un 60% de retracción en el mercado. Y esto generó que también las refinerías tuvieran que reducir la utilización de las mismas para poder compensar, ¿no? A su vez, la pandemia también trajo aparejado el hecho de tener que trabajar remotamente, el hecho de tener que trabajar en las plantas con menor cantidad de personal, y esto también trajo aparejado distintas situaciones, a revisar cómo cada uno manejaba el negocio, cuáles eran las mejores maneras, y hubo una aceleración de la utilización de tecnologías digitales, de transformación digital, que han compensado significativamente esto en el mercado, ¿no? Así que eso es un poco el panorama del 2020 y vemos que el 2021 va a continuar un poco bajo los mismos lineamientos, ¿no? Hay un consenso de los consultores en el mercado de downstream en el cual se ve que para poder volver a la demanda del 2019 vamos a tener que esperar casi seguro que hasta el 2022. Entonces esto nos va a llevar a que sigamos trabajando un poco de esta manera todo el 2021. ¿No? Se sabe que la digitalización cobró una relevancia mucho mayor en este periodo a nivel industrial. ¿Ese es el caso también para la refinación y podrías hablarnos de algunas tecnologías o soluciones que destaquen en este escenario? Yo diría que durante el 2020 hemos visto una aceleración de la digitalización y de la transformación digital en las refinerías, en las químicas y en general en la industria. Debido a la pandemia y a tener que trabajar con menos personal en las plantas y con muchos de los expertos trabajando en forma remota, esto ha llevado a una aceleración, te diría, por ejemplo, de muchos de los procesos manuales, las rondas manuales que hacen los operadores en relevar mediciones, relevar datos de procesos. Muchas refinerías han automatizado los mismos y han impuesto softwares de, por ejemplo, de analítica de datos para poder extraer información más útil y entonces poder ser más efectivos con menor personal en las plantas. Esto ha sido, te diría que tanto lo que tiene que ser con relevamiento de mediciones, que como sabes en las refinerías, por ejemplo, todavía hay cantidad de manómetros en todas las unidades de proceso que operaciones normalmente monitorea con cierta periodicidad. Por ejemplo, eso ha sido reemplazado por manómetros digitales que permiten tener todas estas señales directamente en las salas de control, como también el monitoreo de los activos, ya sean equipamientos rotantes o islas de automatización que en el pasado se monitoreaban manualmente, se han incorporado a la automatización. Y eso ha sido, te diría que a nivel global, obviamente que distintos países y distintas refinerías, dependiendo del grado de madurez que han tenido en su automatización y en su camino hacia la digitalización, han incorporado diversas de estas tecnologías, pero en general todos han acelerado estas, que en esta etapa de pandemia se ha aumentado quizás su uso, no solamente para el caso de
lo que tradicionalmente era en las paradas de planta para poder monitorear a los contratistas y saber en qué área estaban trabajando, ingresos, salidas, e incluso en caso de algún incidente poder saber que todos estaban en el punto de reunión. Pero a través de la pandemia también la tecnología ha permitido hacer un seguimiento no solamente de esto, sino que incorporar, por ejemplo, la densidad de personal para saber si estábamos manteniendo distancia social y también poder hacer el seguimiento de contagios en caso la cadena de personal que ha estado en contacto con un potencial caso positivo, ¿no? Entonces, estas tecnologías se han ido incorporando con un grado de aceleración mayor durante esta época. Te diría también que en muchos países, con el tema de la sustentabilidad, el manejo de la reducción de energía, de la decarbonización y también la reducción de emisiones, debido a que la mayoría de estas tecnologías, de que estos temas de sustentabilidad vienen empujados por regulaciones, han continuado las mismas durante la pandemia, no han mermado en general, y vemos una mayor utilización de tecnología en todos estos aspectos. Y desde el punto de vista estratégico, ¿cuál consideras que debe ser el enfoque a adoptar para quienes operan refinerías en respuesta a los tiempos desafiantes que vivimos? Como Emerson estamos trabajando, obviamente seguimos el mercado y seguimos las tendencias del mercado en cuanto a lo que nuestros clientes están buscando, ¿no? Nosotros lo que creemos es que a través del liderazgo en la tecnología y la innovación es como mejor podemos adaptarnos y ser más flexibles a estos cambios que hay en el mercado y ayudar a nuestros clientes con lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando para incorporar tecnologías y continuar liderando en el mercado. Desde el punto de vista interno, desarrollando tecnología de instrumentación, en los elementos finales de control, en lo que son los sistemas de control y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el software, desde el punto de vista de aportar mayores herramientas al nivel operativo, al nivel de mantenimiento, al nivel de integridad de las plantas, en lo que puede ser analítica de datos, como también sistemas aprendientes y mayores herramientas en la optimización de la producción de las plantas. Y a su vez también continuamos monitoreando el mercado y si vemos tecnologías complementarias a las de Emerson, también estamos buscando incorporar a través de adquisiciones las mismas, ¿no? Para resumirte, te diría que como colorario, para mí lo que es importante es trabajar con los clientes para ayudarlos a la excelencia operativa de sus plantas, desde el punto de vista de lo que puede ser, como hablábamos, energía y emisiones, la parte de confiabilidad o disponibilidad de plantas, la parte de producción y definitivamente el tema de lo que es la seguridad de las plantas. Y dentro de esto utilizamos la innovación tecnológica como uno de los pilares para llevar a cabo esta excelencia operativa. ¿Y qué dirías tú que pueden hacer los empresarios u operadores para estar prevenidos ante eventos inesperados como lo fue la pandemia en 2020? ¿Algún consejo que pudieras dar para estar lo más listos posibles para lo que venga? Es muy interesante tu pregunta. Es esto que llaman el cisne negro, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que es imposible estar prevenido para todo, ¿no? Pero sí hay que estar ágil, hay que incorporar tecnología que nos permita tomar mejores informaciones, mejores decisiones con la información disponible. Y diría que a la vez es la flexibilidad y la agilidad, ¿no? Lo que hemos podido ver, por ejemplo, como ejemplo de esta pandemia, es que aquellas empresas que han operado o que lo han sobrellevado mejor son aquellas que han podido moverse más rápidamente, ¿no? Y tomar decisiones más rápidamente, e incorporar tecnologías más rápidamente. Este tema que hablábamos inicialmente de, por ejemplo, todas las comunicaciones digitales,
ha llevado a situaciones en las cuales las empresas han tenido que repensar, incluyéndonos a nosotros, bueno, cuál es la mejor forma de operar, ¿no? Y qué es lo esencial de nuestro trabajo y cómo lo llevamos a cabo, aún de una manera diferente a la que llevamos a cabo normalmente. Y yo te diría que mi visión es que todos estos cambios que hemos tenido en el 2020, forzados por la pandemia, en la forma en cómo operamos nuestras plantas, tanto las de Emerson como las de nuestros clientes, va a continuar de una manera u otra parecida, pero muchas de esas cosas que se incorporaron van a continuar porque hemos descubierto que podemos operar de esta manera y que es eficiente, somos muy eficientes hacerlo, ¿no? Te puedo dar diferentes ejemplos. Uno que me viene a la mente es, por ejemplo, una empresa cliente arrancó una nueva planta con un licenciador de tecnología y la arrancaron completamente remota. El licenciatario no envió expertos a sitio, sino que le hicieron totalmente remoto. Algo que quizás hace un año o dos hubiéramos dicho que era imposible. Y sin embargo lo estamos haciendo. Yo creo que tenemos que estar pensando que este mundo en inglés está la sigla esta que se dice VUCA, ¿no? De volatilidad, de ambigüedad, complejidad e incertidumbre, va a continuar. Y estos cambios nos van a llevar a que tengamos que seguir modificando nosotros mismos también a encontrar nuestro mejor punto de operación. Marcelo, ¿algo que quieras agregar para cerrar esta primera parte de nuestra entrevista? Para cerrar y agradeciendo nuevamente a Global Energy por la predisposición y por la invitación a esta entrevista, quisiera cerrar con que a través de todas estas incertidumbres y dificultades que ha generado la pandemia, Emerson, como industria esencial, ha estado acompañando a sus clientes y ayudándolos a llevar de la mejor manera posible la producción en estas situaciones, mejorando los costos, mejorando la producción y encontrándoles soluciones para poder operar con menor cantidad de gente en las plantas. Y bueno, con esto te doy muchísimas gracias por la entrevista. Marcelo Carugo, vicepresidente global de refinación y química de Emerson Automation Solutions, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en la segunda parte de esta entrevista. Mantener la confiabilidad de tus activos e incrementar la disponibilidad de tu planta se complica cuando enfrentas múltiples problemas a la vez. Esto impide que tu planta opere en condiciones óptimas y además ubicar a los responsables y comunicar la información necesaria generalmente es un desafío. Ante retos como el anterior, Emerson presenta Plant Web Optics, una nueva plataforma de gestión de activos diseñada para un entorno de trabajo alineado con la industria 4.0. Al mostrar en un solo lugar datos de los activos que requieren atención, como los equipos rotativos, de instrumentación, de control, de proceso y válvulas, genera una visión holística que permite conocer en qué estado se encuentra tu planta. Además, Plant Web Optics pone a disposición del personal los KPIs que requieren en el momento que los requieren, ya sea en una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. Esto acelera la toma de decisiones, la comunicación entre áreas o departamentos y por lo tanto la productividad. La información necesaria en el momento preciso, a la hora correcta. Esa es la promesa de Plant Web Optics.